El apocalipsis ya llegó y tiene forma de auto. Hay datos que son elocuentes. En este caso pertenecen a Estados Unidos, pero esto vale para, no sé, ciudades españolas, argentinas, distintas ciudades latinoamericanas también, distintas ciudades de Europa. En distintas partes del mundo podemos encontrar números más o menos similares. Pero escuchen esto. En Estados Unidos, les decía, hay 290 millones de autos circulando. Más de un auto por adulto. Y 3/4 de los estadounidenses van al trabajo en sus coches, manejando solos. Ellos solos. En ciudades como Houston o Dallas, el número alcanza el 90%. Esta es una de las razones por las que un conductor promedio de Estados Unidos recorre 63 kilómetros diarios y en una ciudad como Chicago pasa unos 4 días por año en atascos. Yo creo que acá se quedaron cortos, ¿eh? Y hablo de Argentina, pero en cualquier otra ciudad del mundo, 4 días por año es relativamente poco. Por cierto, además, esto sí, acá no se quedaron cortos, el costo anual por mantener el coche en Estados Unidos asciende a unos $9.500 promedio. Insisto, por año, por año. Por otra parte, cada año mueren más de 1 millón de personas en accidentes de tránsito en todo el mundo, pero en Estados Unidos la cifra alcanza a los 40.000. En Argentina también es muy, muy grande. En Estados Unidos este número de 40.000 es el doble de las personas que mueren asesinadas, en un país extremadamente violento. Se calcula a su vez que la contaminación atmosférica a la cual esa cantidad de autos contribuye, no es la única, pero contribuye, mata 10 veces más de personas que el número antes indicado. De hecho, este número es tremendo, escúchenlo. Solo el estado de Texas representa el 0,5 de las emisiones mundiales de CO2, es decir, aproximadamente el doble de Nigeria, solo Texas. Esto es poco empezó cuando nos vienen al tercer mundo diciendo, ustedes tienen que dejar de... Ustedes están rompiendo la capa de... No, nosotros no. Bueno, si desde mediados del siglo XX el auto ha sido sinónimo de libertad, siempre nos lo han vendido así, bueno, es evidente que es tiempo de revisar algunos conceptos. Así al menos lo entiende el periodista Daniel Knowles en su nuevo libro Carmagedón, es como un juego de palabras y la traducción ahí se tradujo como autocalipsis, pero está bien, esto es un juego entre el auto y el apocalipsis, es lo mismo, el Carmagedón. El subtítulo es cómo nos perjudican los automóviles y qué podemos hacer al respecto. Lo publicó la editorial española Capital Swing. Como ya indica en el mismo título, además de datos, lo que hace Knowles es proponer, bueno, algunas salidas de este apocalipsis que, según el autor, hace que nuestras ciudades empeoren, nuestra calidad de vida en general, haciéndonos perder tiempo, haciendo que devengan las ciudades horribles bloques de cemento, que sean peligrosas, tanto para automovilistas como para peatones, para los dos son peligrosos, más para los peatones, y que a su vez generen una atmósfera irrespirable, especialmente en algunas ciudades más que otras, ¿no? Y en este sentido, no se trata de inventar o pensar alguna ciudad utópica no, a ver, se pueden retomar casos de ciudades ya existentes. Por ejemplo, Tokio. En Tokio solo el 12% de la gente va al trabajo en coche. El 12%. En Ámsterdam ese número llega al 27%, pero ya son más los que van en bicicleta. Yo no he tenido la posibilidad de ir a Ámsterdam, pero bueno, por lo que uno ha visto en videos y cosas, es impresionante la cantidad de gente que anda en bicicleta. Y de hecho, bueno, hay 1,2 bicicletas per cápita. Y en el caso de Copenhague, aunque el clima no ayuda, la verdad, ya utilizan el 62% de los disidentes, de los residentes, la utilizan para desplazarse al trabajo, o al colegio, o a la universidad, bueno, o
a sus quehaceres. Donde seguramente la propuesta de Knowles se hace, en caso más controversial y seguramente obtenga no pocas críticas, es en su idea de que la salida, uno diría, bueno, está bien, ¿cuál es la salida entonces? Bueno, la salida a esta dinámica enloquecedora no es la descentralización, que alguien podría pensar, bueno, el problema es que todas las ciudades estamos todos juntos, entonces mejor. No, él dice al contrario, dice, hay que hipercentralizar. Entonces, hay que crear como mega ciudades. De hecho, el libro comienza con una descripción de un paisaje distópico, que es digno de James Ballard, se parece a alguno de los cuentos de las novelas de Ballard, y que representa las grandes autopistas de Chicago, que es donde vive él, ¿no? Y las cuales fueron pensadas para conectar una ciudad que crecía con los suburbios, ¿sí? O con cordones nuevos de barrios en las afueras, y que sin embargo se transforma en el ejemplo de una ciudad desbordada, jamás planificada, y que obliga a sus habitantes a depender del auto, porque si a mí me obligan a vivir a 30, 40 kilómetros de la ciudad y tengo laburo en la ciudad, probablemente necesite tener un auto. Knowles entonces critica la idea decrecentista y al izquierdismo, que llama a vivir en pequeñas comunidades autosustentables. O sea, esta no es la propuesta de él. En general, este tipo de diagnósticos terminan en eso, ¿no? Bueno, hay que consumir menos, vivir más lento, autosuficiente, ponerte una huerta en la puerta de tu casa. Va por ahí. Pero no es este el caso, justamente. Pero sí entiende que debemos, y tiene razón, parece, ¿no? Que crear ciudades donde, a ver, las acciones diarias, por lo menos de la mayoría de la población, puedan realizarse caminando o utilizando vehículos alternativos. O sea, no puede ser ir al colegio, llevar al colegio al nene te a 1 hora y media. O que para laburar tengamos que ir 4 horas ida y vuelta. No se puede. O sea, el supermercado de mejores precios te queda 30 minutos. No se puede vivir así, ¿no? Para eso, por supuesto, hace falta la decisión política y una serie de medidas que van desde distintas formas de desincentivar el uso de los coches, por ejemplo, mayor carga impositiva para los dueños de los coches, o parkings que sean más caros, calles vedadas, y bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, hay algo de eso, a veces estas calles del centro no se pueden andar, bueno, ese tipo de cosas. También, por supuesto, habría que tener en cuenta creación de carriles exclusivos para bicicletas. Bueno, nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos, y en otras ciudades del país. Y sobre todo, bueno, esto es lo más importante, una inversión sustantiva en el transporte público, para que este deje de ser el transporte de los pobres, donde se viaja mal, inseguro, donde perdemos una enorme cantidad de tiempo. De hecho, Knowles lo grafica haciendo suya la frase del actual presidente de Colombia, cuando siendo alcalde de Bogotá, hablo de Petro, ¿no? Tiene una frase que es genial, dice, un país desarrollado no es aquel en el que los pobres tienen coche, sino aquel en el que los ricos utilizan el transporte público. Es una idea simple, pero creo que es cierta. Por otra parte, si bien el autor refiere repetidamente a la cuestión de la contaminación, su énfasis está puesto más en la cuestión del espacio, el espacio que ocupan los autos, con los parkings, etc., ¿no? Y en el modo en que las ciudades acaban siendo diseñadas para esto, están pensadas para los autos. No solo por las autopistas a las cuales refiere al principio, les decía, las de Chicago, sino también por los garajes en los edificios, ¿sí? Los parkings, bueno, etc. De aquí que Knowles no vea a los autos eléctricos, esto está mucho de moda en Europa, en Latinoamérica no, los autos eléctricos como una solución, sino como una continuidad del problema. Si el problema es el espacio y a mí el auto sea eléctrico, ¿no? Está bien, tiene que ver con la contaminación, pero el problema es el espacio, sobre todo, o también. Es que, entonces, aunque no se trata de la eliminación de los autos, lo que se busca es demostrar que con un rediseño de las ciudades, el auto prácticamente no sería necesario. O sea, entonces él no dice que acabemos con los autos. Pues si vos modificás un poco cómo están diseñadas las ciudades, y el auto va a terminar siendo, va a terminar sin tener sentido. Bueno, pasa, hay gente que vive en el centro muchas veces, en el centro de las ciudades, y no usa auto, porque si tiene un buen transporte,
tiene subte, bueno, en fin, ¿para qué? ¿Para qué lo va a necesitar? En este sentido, por ejemplo, compárese el promedio de 0,32 coches por familia que posee Tokio con el hecho de que el 30% de los hogares británicos y el 57% de los hogares estadounidenses posea más de 2 coches. Ahí tienen una diferencia clara. De cara al futuro, el autor entiende que estamos en un punto de inflexión en el que se están enfrentando dos tendencias opuestas. Por un lado, el confinamiento durante la pandemia le mostró a toda la humanidad que había otra forma de habitar la ciudad, hacerse de sus espacios, conectar con el aire libre, etc. Y asimismo asistimos a una lenta pero firme merma en el porcentaje de jóvenes con carnet de conducir en Estados Unidos. Esto es por lo menos en Estados Unidos, yo no sé si en el resto del mundo es así, pero él menciona que el 90% de los pibes, de 18 a 24, en el año 83 tenía carnet de conducir. Hoy es el 79, o en 2017 era el 79, el último dato que él pone. Esto se debe a que, a diversas razones. Entre ellas, el auge de la cantidad de jóvenes profesionales que, en tanto tal, acceden a trabajos que suelen desarrollarse físicamente en centros urbanos a los cuales se llega mejor en transporte público. ¿Sí? Por más que vos vivas, quizás no en la ciudad, pero se puede tener que ir al centro, tenés un subte en algún lugar y te tomás el subte. ¿Sí? ¿Para qué vas a ir en auto? También, por supuesto, hay un cambio cultural respecto al significado que el auto tiene respecto a los jóvenes, por ejemplo, de los años 60 y 70, cuando poseer un coche era la manera de tener privacidad, incluso de escapar de la mirada de los padres conservadores. Ahí no les recuerda un caso, yo no me acordaba, alguna vez lo había leído, del mito del Fiat, el Fiat 500 en Italia, el cual era un auto accesible, tenía un precio accesible, entonces un joven lo podía comprar, y al que se le adjudicó, esto es fabuloso, ser la principal razón de la explosión de la natalidad, probablemente no de la comodidad, pero sí de la natalidad, ¿no? O sea que, claro, aparentemente como los pibes más jóvenes podían comprar el auto, entonces se podían salir de la casa, se llevaban a la novia ahí, bueno, en fin, no hagan que les cuente el resto. Es un mito, claro, pero es muy gracioso. Sin embargo, por otro lado, entre 2004 y 2014, la cantidad de autos, esto es la contrapartida, ¿no? Por un lado está esta tendencia que yo les expongo, pues también está esta otra. Digo, entre 2004 y 2014, en la India se triplicó la cantidad de autos y en China se quintuplicó. Está asociado también a un gran crecimiento, ¿no? y la incorporación de muchas capas medias. Pero incluso en la Europa occidental, donde florecen las bicicletas, también ha aumentado el número de coches, aunque en este caso casi de manera marginal, de un 4%, al lado de lo otro es nada, ¿no? Pero esto significa que el discurso que busca la eliminación o la limitación del uso de los autos convive con una industria y sobre todo con una cultura que entiende que allí, hay algo más que una necesidad, digamos, ¿no? O hay algo más que, compré un auto porque tengo que ir de un lado a otro. Se juegan otros valores ahí. Aunque resulta, la verdad, que bienvenido el esfuerzo de Knowles de posicionarse por fuera de los lugares comunes existentes en el debate, aquel que ubica, como les decía yo antes, ¿no? En la línea, los críticos son los decrecentistas y anticapitalistas. Bueno, digo, el libro sobresale, diría yo, más sobre una prosa entretenida, fácil de leer, y el uso comparativo de los datos que digamos, sobresale más por eso que por la originalidad de las ideas, parece. Incluso por momentos parecería necesario la inclusión de variables no mencionadas, como cuando, no sé, hay un momento que Knowles entiende que el problema de la vivienda, por ejemplo, que esto es muy, muy potente en Europa, pero también, por ejemplo, en Buenos Aires, eso se había dado mucho un par de años atrás, cuando estaba la ley de alquileres y digamos, había mucho alquiler a extranjeros,
él dice que se podría solucionar, por ejemplo, construyendo edificios en aquellos lugares que son ocupados por los autos. Me parece que es como un poco más complejo el asunto ahí. Y si bien hay referencias a ciudades periféricas que el autor visitó, en África, por ejemplo, como periodista, que se menciona algo de eso, la verdad que hay pasajes que se perciben como famosas soluciones del primer mundo para problemas del primer mundo, ¿no? Uno la lee de Argentina y dice, ¿qué es acá? A veces tengo otros problemas. También están estos, pero parecería que hay otros problemas. Con todo, digamos, el llamado a un cambio cultural en la relación que establecemos con los autos y la necesidad del rediseño de las ciudades y sus accesos, lo cual también debe incluir un plan de vivienda, ¿sí? Tema en boga, entonces si los hay, es un recordatorio de que es posible vivir mejor y de que no deberíamos esperar, por cierto, a la próxima pandemia para poder probarlo.